Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Les mandamos un cariñoso saludo en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Del mismo modo, también agradecemos al ingeniero Ciris por estarnos apoyando. Gracias, Jonathan, Leito, gracias a Fran Tapia. Bueno, queridos amigos, una mesa extraordinaria. Yo les pido de favor cuidar el audio, el micrófono a los participantes. Maestros, por favor, pongan silencio, mute en sus micrófonos mientras no participen. Gracias. Una mesa con el maestro extraordinario, el maestro Pablo Moctezuma Barragán. Vamos a hablar sobre su libro, Lluvia de Alternativas, queridos amigos. Este libro, Lluvia de Alternativas, es un libro que aborda 70 temas diversos, escritos para un artículo Texitiani, y es una publicación que cumplió el pasado 1 de mayo 22, cumplió 35 años de su fundación desde 1987. De aquí el maestro Pablo Moctezuma Barragán, el doctor, recopila artículos recientes de interés sobre temas diversos donde se abordan cuestiones nacionales e internacionales, económicas, políticas y sociales, además de recuperar la memoria histórica tratando aspectos como los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, rescatando el ejemplo de mujeres y hombres que han sabido luchar por México y su pueblo, recordando gestas populares que marcan nuestra rica historia llena de tradiciones patrióticas y revolucionarias. También se habla de grandes revolucionarios extranjeros, de la lucha de pueblos y naciones en todo el mundo contra las corporaciones, el neocolonialismo y el imperio. Esta es la portada, queridos amigos. Temas por demás relevantes, temas que abarcan todo el espectro para estar informados a cabalidad. Doctor Pablo Moctezuma, un privilegio tenerte en Voces del Periodista, en tu espacio, en este espacio que cuando arrancamos Voces del Periodista tú nos honrabas con estar de manera muy seguida, con ser un participante de veras extraordinario siempre, y nos enorgullece volverte a tener con nosotros, que siempre lo has estado de corazón, pero es un privilegio tenerte, maestro, tú autor de tantos libros, un mexicano de excelencia, y a mí me gustaría mucho, fíjense amigos, abordar algunos de los temas de su libro. Ya él nos va a compartir el análisis, que es increíble que en un libro de esta dimensión, para quienes no tengan ahorita imágenes para vernos, de casi 400 hojas, pues ahí se puedan abordar temas tan diversos y tan necesarios. Este libro del maestro Pablo Moctezuma es de veras de cultura obligada. Así es que en esta mesa donde está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, muy querida, y quien nos manda un abrazo el maestro Rafael Barajas Fisgón, que no está aquí en la ciudad y anda con algunas tareas, y quien nos manda también saludos y les manda a ustedes, queridos amigos. Pues vamos a hablar sobre, imagínense el tema de la importancia de lo que es la soberanía alimentaria. Esto ya lo ha tocado el doctor. Quiero decirles que él es un tema que toca desde hace muchos años. Ha habido foros en el Club de Periodistas de México y también desde sus textos ha tocado temas fundamentales como el agua, los alimentos, los energéticos, la política nacional, nuestra historia, reforzarnos desde nuestra historia para entender también qué es lo que pasa y cómo se entiende el mundo. Vamos a ir un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos con las palabras del doctor Pablo Moctezuma. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de la pluralidad. Aquí la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de las audiencias
es lo fundamental. Bueno, pues aquí estamos en esta mesa con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y vamos a escuchar al doctor Pablo Moctezuma sobre su libro Lluvia de Alternativas. Él nos va a plantear la importancia y lo fundamental de un tema que él ha abordado desde hace muchos años y que ha estudiado, como es la autosuficiencia alimentaria. Adelante, maestro, lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes, Celeste, muchas gracias por esta invitación para compartir ideas sobre cómo buscar alternativas para México. En mi libro, Lluvia de Alternativas, planteo problemas coyunturales, tanto internacionales como nacionales, problemas históricos y también la problemática de la organización para poder superar estas situaciones. Dentro de los problemas coyunturales, uno de los que se toca y que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en los últimos meses, a partir de la guerra en Rusia-Ucrania, es el de la soberanía alimentaria. Pues a nivel mundial se habla de la posibilidad ya de escasez de alimentos, por lo que los países tenemos que prepararnos para ser autosuficientes. La cuestión alimentaria es estratégica. Hay dos de los aspectos más importantes, son el energético, donde debe haber una soberanía energética, y el alimentario. Y esto es perfectamente posible. México siempre fue un país que produjo sus propios alimentos. Durante el siglo XIX, México era un país que exportaba alimentos y de ahí obtenía divisas. Ahora obtenemos divisas, pues, de las remesas, del petróleo. Durante décadas, México obtenía divisas de productos agropecuarios. Esto era así hasta los 70. Con el gobierno de Echeverría empieza a cambiar. Echeverría endeudó al país tremendamente, pasó la deuda de 3.600 millones de dólares a 19.000, y después de haber cuadruplicado la deuda, entonces firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en octubre de 1976. En esa carta de intención es cuando se da el primer paso al neoliberalismo. Se congelan salarios, se empieza a petrolizar la economía. México no exportaba ni una gota de petróleo. Se introduce el IVA, se empieza a empujar hacia la apertura comercial, a reducir los gastos en educación y en salud, y a abrirse al mercado alimentario internacional, a aumentar las importaciones de Estados Unidos, porque para las grandes corporaciones norteamericanas México es un gran mercado y ellos quieren adueñarse. Es a partir de los 70 y a partir de que el Fondo Monetario Internacional dicta las políticas cuando México poco a poco empezó a perder su soberanía alimentaria hasta un grado alarmante. Actualmente México es el primer importador de maíz del mundo. El año pasado se importaron cerca de 18 millones de toneladas de maíz. Y bueno, esto es un agravio para los mexicanos, porque todos sabemos que el maíz nació aquí, en estas tierras del Anáhuac, por el rumbo de Puebla, de Tehuacán, Puebla. Ahí comenzó a elaborarse esta nueva planta, que no es una planta silvestre, sino es producto de la ingeniería genética de aquella época, porque hicieron un híbrido de dos plantas, el Teosimple y el Tixtecum, y así fue como empezaron a mejorar el maíz. Si vamos al Museo de Antropología, hay muestras del maíz de hace 4.000 años y era chiquitito, pero el trabajo de nuestros antepasados empezó a mejorar, a escoger las semillas, etcétera, hasta lograr producir este maíz, que fue un regalo de México a América, porque se extendió hasta el sur y el norte de nuestro continente. Si ustedes van a un museo en Argentina,
pues verán como allá, antes de la invasión española, sembraban maíz. Y si ustedes van al norte, a Canadá, a Quebec, ahí en cualquier museo van a ver que ahí sembraban maíz. ¿Y de dónde salió el maíz? De México. Entonces, por seguridad alimentaria, por soberanía, porque si no eres autosuficiente en alimentos, no tienes soberanía económica. Imagínense una familia que para comer tiene que pedirle al vecino, pues entonces ahí se perdió su independencia, y un día el vecino puede hacerles una trastada y no darles alimentos. Eso no puede ser. Cada quien debe producir sus alimentos, y más hablando del maíz. Las posibilidades existen, desde luego, porque, como digo, históricamente México siempre fue autosuficiente. Fueron estas políticas neoliberales las que le quitaron la autosuficiencia alimentaria, y tenemos un país con 200 millones de hectáreas, de los cuales la frontera agrícola, o sea, lo que se puede sembrar, son 35 millones de hectáreas, pero de estas 35 solo se siembran 18, y de las 18 solo se irrigan 6. Entonces, con una inversión en el campo hay todo el espacio para que seamos autosuficientes en términos agrícolas. Además, bueno, sabemos que la población económicamente activa en México son 56 millones, pues hay un buen porcentaje, alrededor de 20 millones, que no tienen un trabajo estable. Entonces, habría millones de mexicanos que pudiesen trabajar para lograr esta autosuficiencia alimentaria, en lugar de irse de migrantes a Estados Unidos a arriesgar la vida. Todos hemos visto los dramas que sufren los migrantes por no tener trabajo en su tierra. En lugar de eso, pues lograr un desarrollo local y esta autosuficiencia alimentaria. Pero además, en tiempos modernos, ya se puede producir no solo en el campo, también pueden existir huertos comunitarios, huertos familiares, huertos domésticos. Tenemos que ir hacia una nueva cultura. No es posible que como seres humanos nos falten los alimentos. Cada familia pudiera sembrar en su casa. Ya hay métodos muy avanzados para que puedan sembrar legumbres. También puede haber huertos comunitarios. En cada lugar se pueden fabricar sus propios fertilizantes sin tener que importar estos fertilizantes químicos que tanto daño hacen. Y con una organización nacional bien planeada se puede lograr esta autosuficiencia alimentaria, sobre todo porque México es de los países del mundo que tiene más variedad de climas, más variedad de flora, de fauna. Somos un país privilegiado, y con una política económica acertada que le dé prioridad a la soberanía alimentaria, esto sí se puede lograr, más en épocas actuales en que por las situaciones internacionales lo que más se ve afectado, por ejemplo, por la inflación, pues son los alimentos. Mientras la inflación puede ser de un 7%, los alimentos suben un 12%. Entonces, en este momento sí es urgente apostarle a la soberanía alimentaria. Muy interesante tema, y por supuesto que esto es algo a lo que hay que apostarle, pero un tema que preocupa es precisamente que el señor presidente dijo que se va a indagar a jueces que otorgaron amparos tanto a Monsanto como también a Iberdrola. En este caso, en el tema de los alimentos, pues es fundamental este amparo que se concedió a Monsanto y toda la repercusión que puede haber, y también que hay quien está encargado también de esa área y que estuvo ligado en un momento dado trabajando para Monsanto. Entonces, eso hay que ver qué es lo que se pudiese lograr, y que el señor presidente, estamos seguros, va a luchar por ello, porque esto es fundamental y es un dato muy delicado, lo del amparo a Monsanto, a Iberdrola, por supuesto, pero en este tema de los alimentos sobre todo también, aunque las dos inciden en lo mismo. En este tema interesantísimo que nos comenta
el maestro Pablo Moctezuma Barragán, de su libro Lluvia de Alternativas. Vamos a regresar en lo mismo, queridos amigos, no perdamos, vamos a un corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Voces del Periodista. En esta mesa estamos platicando con el maestro doctor Pablo Moctezuma Barragán sobre su libro Lluvia de Alternativas. Nos hablaba de la autosuficiencia alimentaria y precisamente en el corte nos comentaban los maestros también sobre las dificultades que implica, por ejemplo, este amparo a Monsanto, que no solamente es el Poder Judicial, sino es una estructura judicial hecha deliberadamente para que en Latinoamérica y en otros países se tenga la facultad de que se metan amparos o se muevan instancias que puedan echar abajo la autosuficiencia alimentaria de los alimentos. Sin embargo, nosotros hay que hacer la tarea, hay que hacer lo que nos toca, hay que exigir de todas maneras que se investigue estos jueces, como bien nos dice el señor presidente. Y yo le pediría al maestro Pablo Moctezuma si quiera agregar más de este tema para rolar un poco el tema en la mesa y posteriormente tocar otro tema que va a tener mucho que ver con esto mismo y cómo dan la vuelta a las cosas, y es lo mismo que vamos a hablar desde las fake news de Hernán Cortés, ya verán, pero vamos a terminar con este tema. Maestro Moctezuma, algo que agregar sobre esto y sobre la alternativa y cómo interfieren estos intereses internacionales, por ejemplo Monsanto de Bayer, que es alemana, y pues sabemos lo que se está viviendo, y como bien decían ustedes en el corte, el alimento en tiempos de guerra pues es un arma fundamental y en cualquier etapa, ¿no? Pero ahorita lo estamos viviendo muy de una manera muy clara. Adelante, doctor Pablo Moctezuma. Bueno, yo quisiera remarcar que México sí puede y debe ser soberano. En los últimos meses, años ya se está fundiendo la idea de que por el vecino que tenemos al norte, pues ya México no puede ser plenamente soberano y tiene que supeditarse a los Estados Unidos. Creo que esta es una idea totalmente falsa, es una idea que empezaron a impulsar desde hace 30 años, Salinas de Gortari, cuando comenzó con la famosa integración, ¿no?, con el Tratado de Libre Comercio, y posteriormente el PRIAN, ¿no?, esta alianza del PRI y el PAN, que paso a paso han debilitado nuestra soberanía. Pero esto no quiere decir que haya habido estos gobiernos, llamémosles traidores, no puede decir que con una política acertada México sí puede y debe ser soberano en cada uno de los rubros. Para eso, claro, hay que poner por delante los problemas de la nación y del pueblo al de las corporaciones. Para esto se hace falta cambios institucionales. Quizás tiene que cambiar el Poder Judicial para que no esté al servicio del mejor postor. En fin, tenemos tareas muy importantes para el futuro, pero creo que ahorita con esto de la guerra de Ucrania está clarísimo que la soberanía alimentaria es fundamental y México por sí mismo puede producir sus alimentos. No necesita importar fertilizantes de Estados Unidos ni que vengan aquí los gringos a invertir en México. Debería de impulsarse desde el nivel local los fertilizantes orgánicos naturales y dejar a un lado estos fertilizantes químicos que tanto daño le hacen a la tierra. En fin, es un tema muy importante que hay que profundizar. La cultura de la autosustentabilidad, fíjense, queridos amigos y maestros, precisamente me encuentro yo en un lugar cercano al Distrito Federal, en Morelos, pero ve uno cómo la gente ya está aprendiendo y está dando seguimiento al poder generar en un cachito de tierra del tamaño que sea, desde muy pequeñito hacer diferentes tipos de jardineras, desde las jardineras hasta en las áreas un poquito más amplias, precisamente las opciones que hay para la autosustentabilidad. Está viendo ya también granjas y personas que tienen casas, no granjas, y que sin embargo ya están con las gallinas ponedoras y están viendo
maneras de poder ser y generar alimentos. Pero realmente aquí con lo que dicen de los abonos y de todo eso, los fertilizantes, es bien interesante que podamos nosotros nutrir y aprender cómo nutrir nuestra tierra. Sin embargo, pues con estas circunstancias, realmente como con esto de Monsanto, no lo debemos de soslayar, no debemos de bajar la guardia de la esperanza y de la voluntad de cambiar y de la voluntad de aferrarnos a nuestra patria y al poder que tenemos como mexicanos. Pero parte de eso también es el conocimiento de lo que se procura y se está haciendo. Maestro don Rodolfo, precisamente no bajar la guardia, no amilanarnos, sabemos que se puede como mexicanos, pero por otra parte saber de qué tamaño son los enemigos que se tienen, los enemigos de la soberanía alimentaria y en muchas otras formas la soberanía energética y lo que hemos visto. Y hay que luchar y sabemos que estamos en un momento histórico y con un presidente totalmente que tiene esa voluntad. Adelante, don Rodolfo. Con mucho gusto, Celeste, muy buenas tardes. Muy importante todo lo dicho por el compañero Moctezuma y desde luego pues hay que echarle una ojeada no sé, de fondo a su libro, ¿sí? Y conectarnos con esa experiencia que trae, con ese bagaje de una historia profunda de largo plazo, que es como tenemos que entender la historia para ver hacia adelante, trabajar hacia adelante. Desde luego, cuando los antiguos mexicas no fueron derrotados por la invasión europea, ¿sí? Lo que sucedió y nos enfrentamos fue desde luego una guerra, como hoy, una guerra biológica, la viruela, que diezmó a toda la población y a toda la resistencia, y gracias a eso se hicieron del control político y social del país, desarticularon nuestra estructura de poder y con ello nuestras formas de producción y lo que consumíamos en ese momento. Fue un largo proceso de recuperación y de introducción de nuevas técnicas y afortunadamente, Celeste, esto es muy importante para todos los mexicanos, la formación geológica del país, de la manera en que está constituido nuestro suelo, nuestra diversidad en todo el país, pues responde en buena medida a qué comemos. Lo que comemos son los frutos de la tierra, los minerales de la tierra, y desde luego eso es lo que ha formado nuestro patrón de alimentación, que es muy importante saber de dónde viene y por qué su riqueza. Pues el maíz, las calabazas, las verduras y todo aquello que ha servido para tener un pueblo bien nutrido para enfrentar la adversidad. Pero, como bien nos lo señala el compañero Moctezuma, los cambios políticos, sociales y económicos que se dieron a partir de Miguel de la Madrid. Ahí sí quiero discrepar. Yo trabajé en el gobierno del presidente Echeverría, trabajé arduamente en el campo, viví, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, desde Tomochi, para quienes han leído lo que es Heriberto Frías y el primer levantamiento armado contra el régimen de Porfirio Díaz, como en tiempos del presidente Echeverría, todas sus tierras fueron restituidas y fueron apoyadas en la producción de forestal, que era el fuerte, pero también ganadero. Y quienes estaban presos por el gobierno de entonces, y del que fue después procurador, había una cantidad enorme de presos políticos en Chihuahua, que fueron liberados y recuperados. Pero esto no es todo, ¿sí? Hay que recordar la UAM, la Universidad Metropolitana y toda una plataforma, por ejemplo, la Universidad Juárez, fueron construidas en esa época. No es el momento para abordar todo esto, Celeste, pero sí comentar una cuestión de fondo, ¿sí? Que es... Vamos a ir al corte. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, precisamente escuchando esta mesa interesantísima. Vamos a escuchar también a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y hay temas por concluir precisamente, y se nos ha ido el tiempo, disculpen ustedes por unas fallas de nuestro equipo, no de ABC Radio, es nuestro. Pero bueno, de alguna manera es importante darnos cuenta cómo se ha distorsionado tantas cosas, cómo se nos ha contado las cosas y se van distorsionando con el paso del tiempo. Precisamente es una de las reflexiones que nos hacía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y precisamente es otro de los temas importantes que toca el doctor Pablo Moctezuma Barragán sobre esta lluvia de alternativas en su libro. Y es fundamental entender, imagínense cómo ahora sí que se manejaban las fake news, maestro, como lo platicábamos desde Hernán Cortés, ¿no? Desde mucho antes y en muchos pueblos seguramente, pero aquí es muy importante entender esto, cómo es fundamental darnos cuenta de que bien dicen la historia la escriben los vencedores. Muchas veces nos damos cuenta que vencedores es un decir, porque vencedor es quien sigue peleando y quien sigue adelante y quien sigue a favor de los derechos fundamentales. Y bueno, va saliendo todo esto y esto se ha vivido aquí en México, maestro, que podamos ahorita tener este tipo de reflexiones en lo que estamos viendo a nivel internacional también, que está quedando muy claro cuáles son los diferentes intereses y cómo la mentira es un elemento fundamental y lo ha sido siempre en la guerra, en las tomas de poder, en las posiciones de quienes han encabezado movimientos. Lo escuchamos con mucha atención. Hablando de la autosuficiencia, de la soberanía alimentaria, creo que tenemos que aprender muchísimo de nuestra propia experiencia, de nuestra experiencia milenaria. Aquí la sociedad estaba organizada en calpulli, que eran grandes núcleos familiares, y cada calpulli era autosuficiente en alimentos. Cada calpulli sembraba maíz, frijol, calabaza, chile, y había comida en cada lugar para toda la gente. Además, cada calpulli se especializaba en alguna otra producción, puede ser arte plumaria, comercio, o sembraban flores, o se dedicaban al transporte por los lagos, en fin. Pero teniendo esta base de autosuficiencia alimentaria. Somos producto de una gran civilización, una de las 5 más grandes del mundo, originales. Las civilizaciones originales en el mundo son 5, la China, la Mesopotamia, la del Valle de Indo, la Inca y la de la Náhuatl. Entonces, realmente tenemos una cultura ancestral que hay que recuperar. Sin embargo, bueno, después de la invasión española, pues nos hicieron ver como un país de bárbaros, de salvajes, de sacrificadores, humanos, además cobardes, imprevistas, y pues nos han metido han golpeado mucho la autoestima del mexicano, y durante la colonia y después pues se nos ha hecho creer que lo superior está en Europa, en Estados Unidos, que somos menos, que debemos subordinarnos, cuando es al contrario. En realidad nuestra civilización en muchos aspectos es y era muy superior a la europea. Y el que comienza todo esto con todas las mentiras y toda esta distorsión, pues fue Hernán Cortés, fue el que empezó con las fake news aquí en nuestras tierras. Para empezar, porque él decía que venía como embajador de un rey y que Moctezuma, viéndolo y lleno de miedo y de cobardía, lo confundió con un señor. Ya posteriormente en la colonia inventaron que con un dios, y le entregó todo el reino. Y así fue como legalmente Hernán Cortés recibió esto a nombre del rey. Sin embargo, pues todo esto está lleno de mentiras. Para empezar, Hernán Cortés
no tenía permiso del rey, y esto explica muchísimas cosas. En aquella época regían las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio desde el siglo XIII, que decían que nadie podía conquistar sin permiso del rey. El que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Y resulta que en Cuba el virrey Diego Velázquez no tenía permiso de conquistar. Por eso había mandado expediciones como la de Juan Grijalvo, como la de Hernández de Córdoba, pero nada más a costear, porque no tenían permiso de introducirse a las tierras. Eso mismo le encargó a Cortés, que él viniera a hacer una expedición nada más por las costas. Desde luego que ni él mismo tenía permiso de conquistar, como llamaban a invadir. Y resulta que Hernán Cortés empezó a juntar mucho abasto, hombres, armas. El virrey se malició y se dio cuenta que ya las intenciones de Cortés eran otras, y entonces le retira el permiso, a lo cual Cortés huye. Todavía se roba un barco y llega a estas tierras huyendo del virrey de Cuba sin permiso. Y bueno, ya aquí pues hizo lo que hizo, invadió, mató, violó, se apoderó de todo, engañó a los pueblos originarios, porque aquí la forma de gobierno predominante era la de tríplice alianza. Predominaba la alianza México-Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco. Entonces, Hernán Cortés le propuso a otros pueblos una alianza para derrotar a esta alianza hegemónica, pero después los traicionó y entregó todo el país. Doctor querido, sí, perdónenme, como estamos con el tiempo encima, ya se nos acabó el tiempo, perdón. Bueno, para terminar, un minuto. Entonces, lo que hace Hernán Cortés es falsear las cosas, decir que la entrega fue voluntaria cuando fue a fuerzas, que Moctezuma lo mató su propio pueblo cuando él lo mató, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar las fake news de la historia. Sensacional, doctor querido, y ojalá nos honres en estar próximamente, porque es un libro de veras que debemos de estar leyendo. Es un libro de cabecera, de consulta y de conciencia, de veras. Muchísimas gracias, doctor. Y yo le pediría a nuestra queridísima Ceci Tapia, estamos siempre, perdón, Ceci querida, adelante, tienes algo muy importante que compartir. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a todos. Pues resulta que en la mañanera del día de hoy nuestro presidente habla del aparato burocrático de procuración de justicia en México y lo menciona con el lastre que ganan muchísimo dinero, porque además también van a hacer un estudio de los sueldos que ganan ministerios públicos, jueces. Pero lo más difícil es que el presidente de la República diga que es lento este aparato y que en el caso de fabricación de culpa y de todos lados estamos huérfanos de justicia. ¿Por qué estamos huérfanos de justicia? Porque los jueces se van a su casa muy felizmente, pero si hay alguien que tiene muchísimo dinero, le dan su amparo, sábado, domingo, el día que sea. Pero si no existiera esa situación, entonces todo el mundo tiene que esperar terriblemente para poder lograr que un juez lea su causa, y entonces hay casos sin resolver años y años. Aquí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que apretar, porque no podemos tener un aparato, y voy a poner entrecomillado, de justicia, en donde se dañan los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero aún más difícil, que se presume que con esos sueldazos ellos iban a ser honestos, pero ser honesto también es procurar la justicia, también es hacer por lo que se les paga, estudiar los casos, sacar a la gente inocente de la cárcel y castigar a los culpables. No solamente es culpables, jueces, ministerios públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es terror judicial que nos está matando, sino que la CGR por ahí es su hermana de estos problemas y que han ofrecido. Yo creo que la gente tiene que ver lo que va a pasar en las mañaneras siguientes, porque estamos hablando de casos emblemáticos que aunque la ONU y otros aparatos de justicia internacionales ya dijeron que hay un error judicial, no hay forma de que liberen a gente inocente. ¿Quién va a tomar el lugar para poder repartir tamaño mal? Los mexicanos tenemos que empezar a levantar la mano. Es mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Pues nada más 3 palabras al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y un tema fundamental
que en una frase nos va a poder decir y dar luz para analizarlo el próximo miércoles. Hablo sobre el caso Caro Quintero, maestro. Adelante. Ya para despedirnos. Adelante, don Rodolfo. Bueno, pues ya lo veremos en el próximo programa, ¿sí? ¿De qué manera Caro Quintero trabajó para los Estados Unidos, ¿sí? Fue el principal operador del Irán-Contras y ahora le están pidiendo nuevamente para echar a andar un proyecto nuevo contra Irán, ¿sí? Y contra China en el Medio Oriente, en el Asia-Pacífico. Ahí lo veremos la próxima vez. Requieren su know-how, maestro. Sí, Maestro sí. Pablo Moctezuma, Ceci Tapia, tan querida, maestro don Rodolfo, disculpen lo que sucedió técnicamente, pero gracias por su conocimiento y nos seguimos escuchando. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.